¿Qué dijeron? ¿Que ya no íbamos a regresar? Se equivocaron, aquí estamos, necios y tercos como siempre. Y obviamente estamos hablando ahora de los temas que están sucediéndose después de la elección del 2012. Mi nombre es Manuel García Estrada y quiero decirles a todos que ahora tenemos que volvernos a sacudir todo el cansancio que hemos tenido, toda la decepción y frustración que pudimos haber sentido por lo que ocurrió en las elecciones. Esas cosas ya sabemos que están siempre amarradas desde arriba. Los fraudes electorales son cosa común desde hace muchos años en el país, y hoy, hablando de uno de los presidentes que también llegaron al poder por fraude, porque no dejan de olvidar de qué partido son, pero que hizo algo distinto a los demás, pues tendremos que hablar del presidente Cárdenas. El presidente Lázaro Cárdenas llegó también por fraude al poder, con unas ideas diferentes a lo que se venía haciendo respecto de los matices, todos como muy tranquilos con los Estados Unidos, porque ustedes saben que Estados Unidos mantiene una política de profundo control de los mexicanos, y entonces, bueno, en aquel momento Cárdenas empezó a hacer que la revolución tuviera realmente vida a través de la Constitución. Pasaron cosas tan interesantes con el presidente Cárdenas como haber declarado que la educación iba a ser socialista sin que nadie dijera que era educación socialista. Pero lo que sí nos parece muy interesante y relevante es la expropiación petrolera. ¿Por qué hizo Cárdenas una expropiación? Es muy interesante verlo desde la perspectiva amplia, macro, global. ¿Y qué es eso? Bueno, pues recordar que además en aquellos años estaba que encima del mundo la guerra mundial. La guerra mundial provocaba que Estados Unidos tuviera los ojos sobre Europa, sobre los alemanes, sobre los italianos. Y eso le posibilitaba a México crecer un poquito en su independencia y autonomía, y de esa manera poder estructurar lo que iba a ser la expropiación del petróleo, que ya se había concebido desde la Constitución de 1917, pero que no se efectuaba porque los gobiernos preferían estar bien con Washington para mantenerse en el poder, porque sabían que si Washington se enojaba podían echarlos del poder. Entonces, lo que tenemos es una expropiación que se da por un contexto global, donde dicen, sí, es el momento en que la Constitución tenga vigencia, que la revolución tenga vida, y se logra hacer que todos los recursos petroleros sean nacionales, de verdad. ¿Por qué es importante mantenerlos en el Estado? Primero, ¿qué es Estado? Estado es gobierno, pueblo y geografía. Es decir, cuando una empresa es del Estado, significa que es de la población, administrada por el gobierno en nuestro territorio. Y eso tiene que ver con la distribución de las riquezas de lo que ahí se genera. Actualmente, el petróleo mueve al país y sostiene la economía en todos lados, la educación, la salud pública, todo lo que tenemos, el 60% se debe gracias a la explotación que tenemos del petróleo, una de las industrias más exitosas que hay, y además una de las empresas más importantes y exitosas del mundo es Pemex. Pemex tiene una administración que podemos decir que es deficiente, pero no lo es en realidad, y de eso quiero platicarles. Miren, la administración de Pemex es tan buena que sirve para que haya una bola de ratas corruptas que se roben mucho dinero para las campañas del PRI, para los líderes charros, para todas estas estructuras de patanes, holgazanes y lumpen políticos que nos están afectando. Pero se administra bien en otros rubros, porque imagínense ustedes, de cada barril que tenemos que sale a la venta, nos cuesta muy poquito extraer el petróleo. Quiere decir que estamos ganando bastante dinero. Todo ese dinero se utiliza, les digo, mucho porque se está yéndose a las arcas de los líderes charros, de los priistas, porque acuérdense que el PRI realmente se sostiene en sus campañas de toda esta caja chica para ellos de lo que viene a ser el petróleo. Pero además, lo que tenemos con Pemex es que al tener esa administración doble, es como si fuera una doble contabilidad, lo que tenemos es que sostienen al país, lo saquean, y ahora lo que quieren hacer es venderlo. ¿Qué es lo que quieren vender? Vender la utilidad, vender los recursos de la gente. Quieren que nosotros dejemos de tener esta posibilidad financiera para todo el país. ¿Por qué lo quieren? Bueno, pues porque acuérdense que además hay planes muy buenos para privatizar la educación, privatizar el sector salud. Quieren todo privado, pero cuando todas estas empresas que al final las echan a perder, como pasó con la banca, ¿quién rescató a la banca? El pueblo de México a través de los impuestos. Entonces, la educación, el petróleo, quieren que todo sea privado, pero las deudas quieren que sean públicas. Es lo único que quieren, que sea público. Entonces,
Con Pemex lo que buscan es esto otra vez, ¿no? Volver a saquear todavía más a Pemex, dárselo a los extranjeros que están pero con ganas de quedarse con todo. No nos han perdonado la expropiación, no nos han perdonado la revolución y la constitución del 17. Ellos quieren todo y tienen leyes extraterritoriales. Recuérdense que los Estados Unidos tienen leyes que van más allá de Estados Unidos. Si nosotros afectáramos, por ejemplo, a una de las empresas gringas de petróleo que se vinieran a México, ellos podrían venir con sus tropas y defender sus intereses en territorio nacional. Ustedes van a decir, no, porque defendemos la soberanía. ¿Cuál soberanía? ¿Dónde estuvo el Congreso en estos días? ¿En el Centro Banamex o Citibank? ¿Cuál soberanía si estuvieron despachando en las oficinas de la banca internacional? ¿Cuál soberanía van a defender? No nos hagamos mensos. El asunto con el petróleo está muy clarito. Quieren los extranjeros que nunca nos perdonaron la expropiación volver a tenerlo. Los políticos de en medio quedarse con buenas tajadas. Sus hijos acomodarlos en esas estructuras y sentir que son iguales a los gringos, que son iguales a los holandeses. Acuérdense ustedes, Shell es una empresa holandesa, es de la reina de Holanda, del grupo Bilderberg. Ahí tenemos todo el contexto para esto. Y ellos a nosotros nos ven nada más como esclavos, como los sirvientes, como los gatos, es como lo ven. Ellos van a desplazar a nuestros ingenieros petroleros, que son de los mejores del mundo, porque con muy poco o con nada están haciendo maravillas en el ramo del petróleo. Pero ellos no quieren que creamos en nosotros y quieren que además vendamos todo, para ellos quedarse con nuestro dinero. Así de claro es. Y que no empiecen a decirnos que siempre es lo mismo con los mexicanos, que culpamos a los extranjeros de nuestras tragedias. En este caso es muy particular y muy claro que lo que quieren es despojarnos de todo esto. El petróleo mueve al mundo y lo va a seguir moviendo durante muchos años. No se crean las mentiras de que el petróleo tiene que ser desplazado. Lo tenemos que desplazar ¿quiénes? Los países pobres y tercermundistas. Después de que los de primer mundo ya explotaron todo lo que quisieron en todos lados, ahora ellos vienen a decirnos a nosotros que cuidemos el medio ambiente. No, lo que quieren ellos son nuestros recursos y que sigamos siendo esclavos de ellos. Es lo que de verdad quieren. Con Pemex tenemos que tener cuidado, no podemos permitir ni una sola negociación y les voy a explicar por qué, porque la Constitución del 17 es muy clara. Somos radicales en la Constitución y la Constitución es lo que nos rige. Si ser radical es exigir que se cumpla la Constitución, somos radicales, pero nosotros no tenemos que negociar nada con nadie, la Constitución es muy clara. Si nosotros negociamos, cedemos en la Constitución y si cedemos en la Constitución, ellos ganan. Nosotros perdemos soberanía. Esto por algo fue la lucha para llegar a esa Constitución. ¿Ahora la vamos a negociar? Ahora los diputados ignorantes, porque la mayoría es una bola de ignorantes que solamente les gusta el dinerito, ellos son los que van a decir qué es lo que nosotros merecemos para nuestro país, para nuestras generaciones que vienen. No, señores, se venden por cualquier cosa los diputados y los senadores, que lo tengan bien clarito, porque ahí están todos y se fueron a cobijar allá al Citibank. Ellos no les importa el país, a ellos no les interesa qué va a pasar, les interesa llenarse los bolsillos y si Pemex se vende no les importa, acomodarán a sus hijos en las estructuras de las empresas. Tenemos que reaccionar de otra manera, no es tan fácil, pero tenemos algo que está con nosotros, para nosotros. Seamos radicales en la aplicación de la Constitución, eso es todo. Y Pemex no se vende.